¿Hasta qué punto pueden las decisiones políticas reflejar verdaderos valores morales? Cuando el Papa Francisco describe la elección presidencial en Estados Unidos como una opción entre el menor de dos males, sugiere que los votantes deben hacer un ejercicio de conciencia más profundo de lo habitual. ¿Cómo afecta esta perspectiva a los millones de católicos que buscan orientación espiritual en el complejo mundo de la política? En este video exploraremos las críticas del Papa tanto a Donald Trump como a Kamala Harris y lo que realmente significa elegir el menor de dos males. Acompáñanos hasta el final para descubrir el impacto de estas declaraciones en el electorado católico y cómo podrían influir en las elecciones de 2024. El Papa Francisco, desde su elección en 2013, ha roto numerosos esquemas establecidos dentro de la Iglesia Católica. A diferencia de sus predecesores, no ha tenido reparos en expresar su opinión sobre temas políticos y sociales de gran envergadura, abarcando desde la desigualdad económica hasta la crisis migratoria. Su enfoque, que muchos consideran progresista, ha buscado hacer de la Iglesia un lugar más abierto y acogedor, capaz de enfrentar los desafíos contemporáneos con una visión renovada. En esta ocasión, sus declaraciones sobre las elecciones en Estados Unidos no han dejado a nadie indiferente. Describir la decisión entre Trump y Harris como una elección entre el menor de dos males es una postura que revela su preocupación por el rumbo moral del país. Desde su perspectiva, tanto las políticas antimigrantes de Trump como el apoyo de Harris al derecho al aborto representan amenazas a la dignidad de la vida humana, aunque en diferentes contextos. Donald Trump ha sido una figura controvertida desde su irrupción en la política estadounidense. Su enfoque duro hacia la inmigración, incluyendo la construcción de un muro fronterizo y las políticas de separación familiar, han generado críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Para el Papa Francisco, estas acciones son no cristianas y van en contra de los principios básicos de compasión y hospitalidad que promueve la Iglesia. El Papa ha sido claro en su postura. La dignidad de cada ser humano debe ser respetada, independientemente de su origen o estatus migratorio. En este sentido, las políticas de Trump no solo representan una amenaza para los migrantes, sino también un desafío para la conciencia moral de los votantes. Expulsar a los inmigrantes y dejarlos a su suerte es, en palabras de Francisco, un acto de maldad que atenta contra los principios fundamentales de la justicia social. Por otro lado, Kamala Harris, como defensora del derecho al aborto, se encuentra en una posición que la Iglesia Católica ha rechazado consistentemente. Francisco ha dejado en claro que, desde su perspectiva, el aborto es la destrucción deliberada de una vida humana. Aunque Harris sostiene que su postura defiende el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, para el Papa, esta visión no tiene en cuenta el valor intrínseco de la vida desde el momento de la concepción. Esta postura de Harris presenta un dilema moral significativo para muchos votantes católicos. Aunque su política migratoria puede ser vista como más compasiva en comparación con la de Trump, su apoyo al aborto es, para la Iglesia, una barrera infranqueable. Este conflicto de valores crea una situación en la que, como dice Francisco, se debe elegir el menor de dos males, lo que implica sopesar cuidadosamente las prioridades morales y políticas. El voto católico ha sido un factor decisivo en numerosas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Según Pew Research, los católicos estadounidenses están divididos casi a la mitad entre el apoyo al Partido Republicano y al Partido Demócrata. En las elecciones de 2020, un 50% votó por Joe Biden, mientras que un 49% apoyó a Donald Trump. Esta división refleja la diversidad de opiniones dentro de la comunidad católica y la dificultad de alinear completamente las enseñanzas de la Iglesia con las opciones políticas disponibles. Las palabras del Papa Francisco podrían tener un impacto significativo en estos votantes. Al criticar tanto a Trump como a Harris, Francisco no solo está haciendo una declaración moral, sino también un llamado a la reflexión.
Está instando a los votantes a considerar no solo las políticas de los candidatos, sino también los principios éticos y morales que subyacen a sus decisiones. En un contexto tan polarizado como el de las elecciones estadounidenses, esta perspectiva puede llevar a muchos a reevaluar sus prioridades y a buscar opciones que reflejen mejor sus creencias y valores. El liderazgo del Papa Francisco ha sido marcado por su deseo de hacer de la Iglesia Católica una institución más inclusiva y abierta. Ha introducido cambios significativos, como permitir a los sacerdotes perdonar abortos en circunstancias específicas, autorizar bendiciones para parejas del mismo sexo y advertir sobre la urgencia de abordar el cambio climático. Estas posturas han generado tanto apoyo como críticas dentro de la Iglesia y han planteado preguntas sobre la dirección futura de la institución. En el contexto de las elecciones estadounidenses, la postura de Francisco no es simplemente una crítica a dos candidatos específicos, sino una reflexión más amplia sobre cómo la política y la moralidad deben interactuar. Su llamado a elegir el menor de dos males sugiere que, en un mundo imperfecto, los votantes deben hacer lo mejor que puedan para promover el bien común, incluso cuando ninguna opción sea ideal. Para muchos católicos, las elecciones de 2024 representan un dilema moral profundo. ¿Cómo pueden reconciliar sus creencias religiosas con las opciones políticas disponibles? La enseñanza de la Iglesia Católica ha insistido en la importancia de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, así como en la defensa de los derechos de los migrantes y los más vulnerables. Sin embargo, en el actual panorama político, encontrar un candidato que cumpla con todos estos principios es prácticamente imposible. Las palabras del Papa Francisco sugieren que, en lugar de buscar la perfección, los votantes deben centrarse en minimizar el daño. Esto no significa comprometer sus principios, sino reconocer las limitaciones del sistema político y hacer lo mejor posible dentro de esas restricciones. Para algunos, esto podría significar votar por un candidato a pesar de sus defectos, mientras que para otros podría implicar explorar alternativas fuera de los partidos tradicionales. Las críticas de Francisco a Trump y Harris no han pasado desapercibidas. En los círculos conservadores, algunos lo acusan de politizar la Iglesia y de desviarse de sus enseñanzas tradicionales. Argumentan que, al involucrarse en debates políticos, está comprometiendo la neutralidad de la Iglesia y alienando a los fieles que no comparten su visión. Por otro lado, los sectores más progresistas dentro de la Iglesia y fuera de ella aplauden su disposición a abordar temas difíciles y a desafiar las posturas rígidas. Ven en Francisco a un líder dispuesto a adaptar la Iglesia a las realidades contemporáneas, sin dejar de lado sus principios fundamentales. Para ellos, su llamado a elegir el menor de dos males no es una concesión, sino una muestra de realismo y pragmatismo moral. Independientemente del resultado de las próximas elecciones, las declaraciones del Papa Francisco podrían tener un impacto duradero en la manera en que los católicos estadounidenses y de todo el mundo se relacionan con la política. Su insistencia en que los votantes consideren las implicaciones morales de su voto podría llevar a una mayor reflexión y discernimiento, así como a un alejamiento de las lealtades partidistas tradicionales. Esto también plantea un desafío para la Iglesia en su conjunto. ¿Cómo puede guiar a sus fieles en un mundo donde las opciones políticas a menudo parecen estar en conflicto con los principios fundamentales de la fe? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero el liderazgo de Francisco sugiere que la Iglesia debe estar dispuesta a adaptarse, a escuchar y a acompañar a sus fieles en sus dilemas éticos y morales. Al final, el mensaje del Papa Francisco no es simplemente una crítica a Trump y Harris, sino un llamado a todos los votantes a considerar qué significa realmente elegir el bien en un mundo imperfecto. ¿Es posible encontrar una opción que refleje plenamente nuestros valores? ¿O debemos conformarnos con elegir el menor de dos males? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero su importancia es innegable.
Si te ha interesado este análisis y quieres seguir explorando cómo las decisiones políticas afectan nuestras vidas y valores, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¿Qué opinas sobre las declaraciones del Papa Francisco? ¿Estás de acuerdo con su visión? Déjanos tu comentario y continuemos este debate tan necesario. Nos vemos en el próximo video.